Volvemos a estar aquí con nuestro compañero Pepe Gil Vidal, especialista, por supuesto, en temáticas internacionales. Una cuestión que atravesó los debates anteriores, pero particularmente Pepe, es el vínculo de la República Argentina con el Vaticano, con esta aclaración necesaria. Por primera vez en la historia, y seguramente, o muy probablemente por única vez en la historia, hoy el Papa es argentino, entonces vaya que es delicado el asunto para este país. ¿Cómo lo has visto? La verdad es que me pareció parte de la estrategia que planteó Sergio Massa ya casi de entrada. Nacho había planteado muy bien que casi de entrada, como esos boxeadores que deciden no darte respiro cuando salís que sonó el primer gong, a atacarte con todo, a ver después cómo viene el resto de la estrategia, metió una cantidad de temas que pasaron en parte por la economía, pero inmediatamente se metió la figura del Santo Padre. ¿Por qué? Porque le recordó los dichos de uno de los integrantes de La Libertad Avanza que quería romper, al igual que lo hubiera hecho Roca en el pasado, uno de los líderes históricos de la República Argentina, allí por 1880, relaciones con el Vaticano. Es curiosa esa mecánica, porque en términos generales, a los candidatos, no solamente en la Argentina, en todo el mundo, lo que más les rinde a favor es sacarse una foto con el Papa, no romper relaciones con el Vaticano o anunciar semejante idea, o denostar al Papa, muchísimo menos, como en alguna oportunidad lo hizo Javier Milei. Javier Milei trató de reaccionar rápidamente porque el candidato Massa le dijo si le iba a pedir disculpas. La vez pasada te pregunté si estabas dispuesto a pedirle disculpas al Papa. Él dijo que las disculpas al Papa eventualmente no tenía ningún problema en pedírselas, porque además ya le había llegado un mensaje al Santo Padre a Roma, una gestión que por lo pronto yo no sabía que había existido. Creo que es algo que se enteró en la República Argentina y la región novedoso en este momento, ¿no? En los últimos minutos. Algo novedoso, que eso ya le había llegado directamente al Papa y directamente en Roma. La primera pregunta es quién es el enviado, por intermedio de quién llegó. Hubo una conversación telefónica entre Javier Milei y el Papa, ¿fue tan directa la cosa o hubo intermediarios? Si hubo intermediarios, ¿cómo, cuándo, dónde? Plantea preguntas interesantes que muchos se van a empezar a preguntar y a desarrollar a partir del día de mañana. Sobre todo, perdón Pepe, agrego, que no hubo acuse de recibo. Hasta acá tampoco sabemos de una respuesta del Papa o una carta formal con sello Vaticano donde se agradezca el pedido de disculpas, ¿no? No, absolutamente. De todas maneras, el Vaticano en términos generales, que es de las diplomacias más viejas, más eficientes, más sabias del mundo, dudo mucho que hubiera hablado sobre el tema y que personalmente el Papa tampoco lo hubiera hecho, entre otras cosas escudándose en ese problemita de salud por un resfrío que ha tenido en los últimos tiempos y demás. Pero bueno, eso es especulación pura. Pero él dijo que como toda persona de bien no tenía ningún inconveniente en pedirle disculpas al Papa ni a nadie más, pero además que la expresión de Benegas Lynch, uno de los integrantes destacados desde lo ideológico y conceptual de La Libertad Avanza, era a título personal. Mira, les voy a contar algo. En un reportaje en CNN Radio, la candidata a vicepresidenta, Villarroel, nos dijo exactamente lo mismo, que ella tampoco estaba de acuerdo con eso y que era una expresión a título personal de Benegas Lynch. Pero la pregunta de Massa fue directa, contundente, empezando por las disculpas, y lo obligó a usar tiempo disponible a Javier Milei para poder aclarar este punto. Y a partir de allí la afirmación en donde dice que el Papa ya está enterado porque le llegó directamente que eso no había sido como había expresado en este caso Sergio Massa. Bien, hablando de lo internacional y las repercusiones de este debate que se acaba de producir en la República Argentina, el Vaticano tenía que aparecer sí o sí. Como tiene que aparecer sí o sí el vínculo de la República Argentina con sus principales socios comerciales, en este caso Brasil y China. Esto pasaba en el debate y enseguida lo analizamos. En paralelo, 4 temas centrales. ¿Quiénes son los principales socios comerciales de Argentina? Brasil es uno, China es otro. Defender esa agenda comercial que le da trabajo a 2 millones de argentinos. La segunda, claramente, nuestra relación con la Santa Sede. Este hombre que está acá trató de representante del maligno al argentino más importante de la historia, nuestro Papa. Bueno, veo que tenés mala memoria porque inclusive yo lo visité a Bolsonaro en Brasil en medio de la pandemia, pero te vuelvo a preguntar, ¿vas a mantener la relación con Brasil y con China? ¿Sí o no? Las relaciones comerciales del sector privado son del sector privado. Las relaciones las establecen los países, los aranceles los fijan los países, los permisos sanitarios los fijan los países. ¿Vas a mantener sí o no?
Es decir, vos lo que estás hablando es toda una política de regulación del comercio que existe lo en el único mundo, que hace, existe que lo en el único que mundo, hace es perjudicar que el bienestar existe en de el los mundo. argentinos. ¿Qué tiene que ver? Eso es una falacia. ¿Qué me importa? Falacia ad populum se llama, dale. Pues digo, sé más serio, arma argumentos serios, Sergio, dale. A mí me parece, Javier, que lo que no le estás queriendo decir a la gente, que por prejuicio ideológico vas a dejar a 2 millones de argentinos sin trabajo. No. Uno de los momentos más intensos, sobre todo porque fue de los primeros en los que se trenzaron Sergio Massa y Javier Milei sobre un tema que iba a aparecer Pepe sí o sí, era un obligado, ¿no? Absolutamente. Ahí hubo algún punto interesante también que dijo, bueno, si yo finalmente tengo un inconveniente terminal, dijo Javier Milei, y no le puedo vender más porque se cae la relación con China definitivamente, hay otros países a los que les puedo vender el producido. Incluso, y aquí me parece que hay un punto que Massa supo captar rápidamente y que dio lugar a un contrapunto. Podemos triangularlo. Miren, todos sabemos que esas prácticas existen, pero no está en el manual de las buenas prácticas eventualmente todo tipo de triangulación para el comercio, porque sucede en épocas mucho más difíciles, de mucho más tensión. Se ha hablado una y otra vez de la triangulación del petróleo de Rusia, a veces vía la India para otros países que teóricamente no iban a comprar petróleo ruso y terminan haciéndose de él. No está relacionado a buenas prácticas, cosa que Massa supo captar al vuelo muy rápidamente y meterlo en ese terreno, del que después Javier Milei un poco también salió. El tema de los 2 millones de puestos de trabajo fue un tema crítico que casi abordó de inmediato y de entrada y que apareció una y otra vez en el terreno económico, en el terreno diplomático, en el terreno de las relaciones internacionales y de la relación con Brasil y con China. Un tema con Brasil. Sergio Massa no se mete en ese terreno porque sí. Sergio Massa tiene a Lula da Silva no solamente como un colaborador pleno en la campaña de candidato presidencial de Massa, Lula da Silva, sino que además la relación que pretende que tenga mayor privilegio, más allá del muy buen trato y cercanía que tiene con los Estados Unidos, siempre se ha dicho que era un hombre muy cercano a Estados Unidos, la relación estratégica es con Brasil y algunas de las conductas en esta campaña electoral que ha tenido Sergio Massa están íntimamente relacionadas a la última campaña electoral que ha mantenido Lula da Silva. La mayor cercanía, según la mayoría de los analistas y la mayoría de los entendidos, lo va a tener con Brasil. Y eso ha quedado expuesto, aunque de modo indirecto todavía, en este contrapunto. ¿Querés que hagamos una palabra al menos sobre China, que también estuvo, ¿no?, en el foco de la discusión constante? Lo decíamos hace un instante con Pepe Gil Vidal, que si bien había un segmento particular para las relaciones de Argentina con el mundo, evidentemente era tan importante, y por eso lo queremos destacar aquí, que el tema se repitió y volvió una y otra vez casi hasta el final. Absolutamente. En esto Javier Milei ha sido claro ya desde el minuto 1 de que comenzó la campaña. Sí. No mantiene relaciones con dictaduras comunistas. Así la ha clasificado a China y de esa manera habló de caerse el comercio, que después tuvo que volver a matizar porque son los privados los que hacen negocios, Nacho. Bien. Un tema importante también tiene que ver con la utilización, en este caso, en el medio del debate, de la cuestión Malvinas. Uno y otro evidentemente se separaron de maneras muy disímiles, teniendo en cuenta que es un tema muy sensible para la República Argentina. Y ahí se trenzaron una discusión muy interesante sobre la ex primera ministra de Gran Bretaña. ¿Cuál fue tu lectura de lo que ha sucedido? A ver, me parece que allí Sergio Massa supo captar bien la sensibilidad que tiene el tema Malvinas para la República Argentina. Es por eso que no es un tema menor. ¿Qué estatus va a tener para cada uno de los gobiernos que pudieran encabezar o Javier Milei o Sergio Massa la figura de los malvineros y también cómo se trataría la relación con ellos, y eso te planta también en la negociación a futuro que podés llegar a tener con el Reino Unido de la Gran Bretaña. Y ahí aparece la figura de Margaret Thatcher, en donde Sergio Massa toma esa figura relacionándola directamente con las Malvinas. Pero en el pasado, Javier Milei había ensalzado la figura de Margaret Thatcher, pero no precisamente en ese sentido. Lo que pasa es que tal vez no lo aclaró demasiado bien. Decir que entre los dirigentes ejemplares del mundo, las personas que admira, está Margaret Thatcher, para los argentinos es un tema extraordinariamente sensible y con toda razón. Es por eso que hoy introdujo otras figuras, como diciendo, yo la pongo a nivel de estadista, no lo estoy diciendo como la persona que encabezó las maniobras navales y militares que terminaron con la derrota argentina, y la pongo al mismo nivel de la tarea que pudieron tener para la misma época Ronald Reagan
o muchísimo antes Sir Winston Churchill. Es decir, ahora tuvo que aclarar cuál era la idea. Antes no había sido lo suficientemente claro. Y vamos a ponerlo un poquitito en un contexto, si tenemos tiempo, brevemente, Nacho. La señora Thatcher, cuando aparece su figura, es después de un congreso del Partido Conservador británico en donde se destaca por todo el resto de los dirigentes, Partido Conservador manejados a ultranza hasta la estructura, hasta la médula por hombres, y en ese congreso, allá por el año 1977 aproximadamente, es cuando aparece esa figura y es bautizada como la Dama de Hierro, por sus posturas más radicalizadas. A partir de allí es un ascenso fulgurante. Toma varias veces el cargo de primera ministra del Reino Unido de la Gran Bretaña y produce una transformación del Estado británico. Lo dijimos antes con Nacho y lo repetimos ahora. Es factor de otro espacio el saber si Margaret Thatcher lo hizo bien o lo hizo mal. Pero cambió completamente la estructura del Estado británico, que venía de una mano más de la izquierda, más del sector del Partido Laborista, en épocas en donde todavía se estaba disputando la Guerra Fría. Ese es el cambio que produjo Margaret Thatcher en el Reino Unido de la Gran Bretaña, y ese es el cambio que admira Javier Milei y que alguna vez, y esto apelando a mi vejez, alguna vez se le adjudicó a la política llevada adelante junto con Cavallo a Carlos Menem. Y por eso la sintonía que habían tenido en alguna oportunidad con el Reino Unido de la Gran Bretaña al poner la relación con Gran Bretaña por las Malvinas bajo ese paraguas de contención geopolítica. Es un tema tan complejo este que bien nos explica Pepe Gil Vidal, nuestro especialista y compañero conductor de esta cadena, que no quedó del todo claro. Bien lo explicás ahora, si Javier Milei hacía referencia a Margaret Thatcher del 77 o como quiso, creo yo, hábilmente Sergio Massa imponer la Margaret Thatcher de 1982, que es la que la vincula claramente, al menos a la República Argentina, con la Guerra de Malvinas, ¿no? Hubo una frase que me parece que lo puso claro, pero en el medio de cómo lo apuró Sergio Massa, no sé si quedó claro, como dijo, Margaret Thatcher fue una de las responsables de que se cayera el muro de Berlín. Entonces, en ese terreno es su admiración por Margaret Thatcher. Lo que pasa que nombrar a Gran Bretaña, Margaret Thatcher, con las Malvinas, sin hacer la aclaración puntillosa y detallada, es complejo. Sí, ahí es donde los ritmos del propio debate y televisivos de no interrupción, al menos durante algunos cuantos segundos de uno y otro, hace que meterse en estas temáticas complejas sea a veces comprar su problema, ¿no? Otra cuestión que tiene también una lectura en el análisis internacional y también en otros aspectos, es que Sergio Massa utilizó una carta que él tiene, porque no es solamente ahora como funcionario, porque recordemos que todavía es el ministro de Economía de este gobierno, sino desde hace mucho tiempo, y esto lo dijeron en algún ámbito más de un dirigente político, reconoció que pocas personas en la República Argentina, en el nivel de dirigentes como el de Sergio Massa, conoce el Estado como Sergio Massa. Conoce cada rincón, cada telaraña del Estado. Y me parece que se lo hizo sentir cuando le dijo que no podía no tener relaciones directas con los estados, porque si bien los negocios lo hacen los privados, los estados son los que, como bien dijiste, fijan aranceles y tienen otras políticas. Ahí le dijo, ¿conocés, por ejemplo? Y le dio un nombre de un instrumento jurídico determinado. Dijo, no, explícamelo vos. En ese terreno me parece que quiso aprovechar el conocimiento detallado de la administración y del Estado, que Javier Milei, por no haber participado, seguramente no tenía ese dato, ni muchos otros. Bien, impecable. Está aquí nuestro compañero Pepe Gil Vidal, que ya lo digo, a partir de mañana a las 6 de la mañana, hora local, esto vendría a ser las 4 de la mañana.